Buenos días para todos, hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Para mí es un verdadero placer estar junto a ustedes una vez más, acompañándoles con mi esposa y con toda la disposición de compartir con ustedes este tiempo de comunión eclesial. Tenía mucho tiempo que no venía, el pastor Joan tenía a sus secuaces por acá y también a sus otros servidores, gracias a Dios por eso. Hay más hombres para servir y nuestra ausencia no es tan mala en sí misma, lo que implica crecimiento y también consolidación en la fe y en el liderazgo. Pero bueno, estamos acá, sea Dios obrando y prosperando su obra entre nosotros. Yo les invito, mis hermanos, que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Leemos juntos y oramos. Lucas capítulo 19, versos 1 al verso 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Bendito Dios, nos presentamos nuevamente delante de ti. Queremos rogarte y suplicarte por este tiempo de adoración, donde nuestras almas, cansadas y abatidas, se exponen una vez más a una conversación contigo, donde nosotros respondemos en adoración a ti cuando tú nos hablas por medio de tu palabra. Permítenos, oh buen Padre, estar atentos a tu palabra, sabiendo que tu palabra es la que trae transformación al corazón humano. Ayúdame a mí a ser fiel, que tu pueblo sea bendecido, tal como dice David en el Salmo 3, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Que podamos recordar, meditar y excavar y masticar en estas preciosas verdades que tu palabra nos enseña, para tu gloria, para el bien nuestro, para el crecimiento de nuestra profesión de fe y de nuestra vida cristiana, para que nuestro crecimiento en tu persona sea más consolidado, que podamos ser discípulos auténticos de Jesús y de esa forma avanzar tu reino de este lado de la eternidad. Padre, capacítanos por cuanto nos has llamado. En Cristo Jesús oramos. Amén. En el siglo XII, el cargo de rey de romanos para esa época estaba vacante.
Había trabajo, el trabajo era para ser rey, y particularmente se suponía que los príncipes gobernantes debían elegir a una persona para este cargo. Sin embargo, estas personas no lo hicieron. Había tan poco orden público que el Papa les ordenó elegir a un rey. Sin embargo, nadie quería un rey, pero sentían a causa de la orden del Papa que debían obedecer. Así que eligieron a Rodolfo de Augsburgo. Y lo eligieron porque parecía ser una persona débil, y querían que su rey fuese débil. Sin embargo, estos hombres se llevaron una gran sorpresa. Al levantarse de rodillas después de su coronación, dijo: yo no soy aquel que antes conocisteis. Demostró ser un gobernante fuerte y eficaz. Sus palabras encajan, mis hermanos: yo no soy aquel que antes conocisteis, con toda persona que ha pasado y ha tenido un encuentro personal con la persona de Jesús. De hecho, todo converso puede decir: yo no soy aquel que antes conocisteis. Y para esto se conoce también de una historia de un hombre llamado Charles Thomas Stubb. Charles Thomas Stubb, él fue una de las estrellas más grandes de cricket en la Inglaterra del siglo XIX, que se convirtió en cristiano y abandonó su carrera como atleta para dedicarse al servicio misionero. Antes de partir hacia el campo de misiones, Stubb decidió regalar su herencia. Era un hombre muy acaudalado, muy rico. Y esta herencia, que era bastante sustancial, él no solamente la invirtió y se fue, sino que la regaló. Su biógrafo proporcionó detalles significativos. Él dice: hasta donde él podía juzgar, su herencia era de 29,000 libras esterlinas. Pero a fin de dejar un margen de error, él decidió comenzar dando 25,000. Un día memorable, 13 de enero del 87, él envió 4 cheques de 5,000, cada uno y 5 de 1,000 libras esterlinas. Esto, mis hermanos, no era una locura de su parte, según su biógrafo. Era un testimonio público ante Dios y el hombre de que él creía que la palabra de Dios era lo más seguro que había sobre la faz de la tierra, y los intereses que Dios ha prometido en esta vida, para no hablar de otra vida, es una realidad cierta para todos aquellos que creen en Él y actúan en consecuencia. Él envió 5,000 libras esterlinas a Moody, famoso predicador, expresando la esperanza de que pudiera iniciar alguna obra en alguna ciudad en el norte de la India, donde su padre había hecho particularmente una gran fortuna. Moody tenía esperanza de llevar esto a cabo, pero no pudo, y en cambio usó el dinero para iniciar el famoso instituto bíblico llamado Moody en Chicago. Él envió otros 5,000 libras al famoso orador, que muchas veces se conoce entre nosotros, si es que estudiamos la historia, a George Mueller. George Mueller, 4,000 para que se usaran en obras misioneras y 1,000 entre los huérfanos. También envió otros 5,000 a George Holland entre los pobres de Londres, para que se usaran específicamente para ese fin. Y también envió otros 5,000 al comisionado Bob Tucker para el Ejército de Salvación de la India. Stubb dio el remanente de los 25 a otras organizaciones. A la herencia original de 29,000, en realidad le faltaban unos pocos miles de libras. Así que le dio parte de ese dinero a otras organizaciones y el resto como regalo a su prometida. Ella, a su vez, no se quedó con el dinero, sino que también lo regaló. Cuando la pareja fue a África como misioneros, no tenían ni un centavo. Lo cierto es, mis hermanos, en función de estas dos historias, es que hay una realidad suprema, en primer lugar, de que el encuentro que se tiene con la persona de Jesús deja huellas indelebles.
Y en segundo lugar, eso se hace evidente. Eso se hace evidente. Y ahí que en la mañana de hoy estaremos tratando la historia de Zaqueo en Lucas capítulo 19. Y mi argumento para ustedes en esta mañana es el siguiente. Dios ha venido a buscar lo que se había perdido. Dios ha venido a buscar lo que se había perdido y el título de este sermón es Cristo en la casa. Cristo en la casa. Y veremos esto en 3 puntos homiléticos. En primer lugar, la resolución de Zaqueo, versículos 1 al 4. La resolución de Zaqueo. En segundo lugar, el encuentro con Zaqueo, versículos 5 al 7. El encuentro con Zaqueo. Y en último lugar, la salvación de Zaqueo, versículos 8 al 10. Observemos entonces nuestro primer punto homilético a desarrollar. La resolución de Zaqueo, versículos 1 al 4 del capítulo 19 de Lucas. Dice el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Es bien sabido que el ministerio que ocupó el Señor Jesús durante su periodo antes de la crucifixión estuvo lleno de tareas, muchas actividades, muchas tareas. Lucas el médico, quien es el autor inmediato de este evangelio, informó a su audiencia entonces de los acontecimientos ocurridos con Jesús y así consecuentemente hacer saber bien la verdad según el capítulo 1, versículo 4. En su dedicatoria, el autor nos habla de diligencia y orden. Diligencia y orden. Diligencia en el estudio por parte de Lucas y orden en su forma de presentación a causa de los datos recogidos. Esto nos permite a nosotros recibir el relato del ministerio del Señor Jesús de manos bastante confiables, quien fue auditado inclusive por el mismísimo apóstol Pablo. Pero también, mis hermanos, con la certeza de que el contenido que leemos es el producto de un significativo esfuerzo. Insisto, hacer saber bien la verdad. Según lo vemos en la dedicatoria. Esa verdad es la que leemos a lo largo y ancho de todo este precioso evangelio. Estamos hablando más concretamente de la persona de Jesús, quien según nuestro relato es el Hijo del Hombre que vino a cumplir una misión, la cual desarrollaremos más adelante en nuestro último punto. Ahora bien, nuestro texto de inicio nos indica que Jesús estaba entrando en Jericó e iba pasando por la ciudad. El contexto literario de este capítulo, es decir, los capítulos que anteceden o están detrás de este capítulo, nos indican que el ministerio de Jesús inició en la región de Galilea. Región de Galilea, según el capítulo 4, versículo 14, el inicio del ministerio de Cristo. De hecho, gran parte del ministerio de Jesús se desarrolló en esa zona, como también en zonas aledañas. Desde el capítulo 4 de este evangelio hasta el capítulo 9, Jesús estuvo en 7 lugares diferentes. 7 lugares diferentes. Lucas nos muestra que Jesús inicia en Galilea, según el capítulo 4, versículo 14, luego va a Nazaret, luego va a Capernaum, luego regresa a Galilea, luego una vez más a Capernaum, luego va a la ciudad de Naín y así a la tierra de los Gadarenos, que es la ribera opuesta a Galilea. Por otro lado, también va a Betsaida, luego al monte Hermón, que está en Cesarea de Filipos, que está al norte de Israel, lugar donde ocurre la transfiguración de Jesús. Ya cuando Jesús desciende del monte, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, según el capítulo 9, versículo 51. Cuando él se prolonga, y son ya los últimos momentos del ministerio de Jesús antes de la crucifixión. Y el recorrido que le espera desde Cesarea de Filipos es bastante importante, porque él va a Jerusalén, aproximadamente unos 160 kilómetros, es decir, varios días de camino hacia Jerusalén. Siendo honestos, mis hermanos, Jesús resuelve ir a Jerusalén en Lucas capítulo 9, y Lucas registra que llega, si no hasta el capítulo 19 del relato. 19 del relato. La pregunta es, ¿dónde estuvo
¿Y qué hizo Jesús durante esos 10 capítulos importantes que Lucas registra? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? Bueno, Jesús iba de camino y hacía ministerio de camino a Jerusalén. Capítulo interno en esos extremos 9 al 19, versículo 22 del capítulo 13, dice Lucas, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Jerusalén era el destino. Pero interesantemente Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, registra el paso de Jesús por Jericó. Él lo deja registrado. Para ser más exactos, Galilea está al norte y Jerusalén está al sur. La distancia entre ambos es de 160 kilómetros. Existe una gran cantidad de ciudades de por medio. Y aún así, en esos 10 capítulos nada más, Lucas solo registra en detalle el paso de Jesús por Jericó antes de llegar a Jerusalén. Detalles que muchas veces no vemos, ¿cierto? Pero están ahí en la Biblia, son importantes. Dicho sea de paso, ningún otro evangelio del Nuevo Testamento deja por escrito este encuentro. Solo Lucas. Solamente Lucas el médico. La historia de Zaqueo es conocida entre nosotros solo por la mención que hace Lucas de él y consecuentemente como éste tuvo un encuentro con Jesús, que es la verdad que pretende presentar su autor en este libro. Jericó, mis hermanos, según algunos registros, era en tiempos de Jesús, como hoy, una ciudad de paso. Estaba entre Galilea y Jerusalén. Jericó, una ciudad de paso. La misma estaba ubicada cerca del extremo sur del valle del Jordán, justo al norte del Mar Muerto. Era un lugar al que pasaban los viajeros que iban a Jerusalén desde el este, de la otra orilla del río, o desde el norte, de distintas partes de Galilea. Estaba al norte, ¿se acuerdan? Era además una ciudad ubicada a unos 24 kilómetros de Jerusalén, distancia que le faltaba a Jesús por llegar a su destino. Otro dato importante es el estatus social de esta importante ciudad de paso. El diccionario Nelson comenta. En el siglo I antes de Jesús, antes de Cristo, Herodes el Grande levantó a 2 kilómetros más al sudoeste las colinas, la nueva ciudad, y la embelleció con palacios, teatros, hipódromos, parques y acueductos. La llanura de Jericó ya era famosa por sus palmeras de dátiles, sus productos de miel, aceite y especies aromáticas. Gracias a su clima benigno de invierno, Herodes eligió este valle para su residencia invernal. Es como ir a lechería. Yo nunca he ido a lechería, pero todo el mundo habla de eso. Es hermoso, que es bonito, que tiene muchos beneficios geográficos y todo lo demás. Jericó era como lechería, algo así, parecido. Ahora bien, habiendo descrito el escenario inicial de esta historia, ¿qué del personaje que se menciona dentro de la ciudad de Jericó? Porque nuestro encabezado nos habla de una resolución, más particularmente de un hombre de esa ciudad. Así que veamos un poco el carácter biográfico de uno de los personajes de la historia. Versículo 2 del capítulo 19 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Lucas no solo nos dice que Jesús entró en Jericó y dio un paseo por la ciudad, vine a vacacionar después de mucho trabajo, estaba muy cansado, estaba cerca, le faltaban 24 kilómetros de 160, por lo tanto, vamos a descansar un poco. No, más bien nos informa de un evento que sucedió al entrar Jesús en la misma. Nos conduce y llama nuestra atención a un detalle importante. Dice el texto, y sucedió. Estando Jesús dentro de Jericó. En el suceso aparece un varón llamado Zaqueo. Zaqueo, nombre de origen hebreo, particularmente o posiblemente un israelita, cuyo nombre significa, posiblemente, que no puede ser posible, puro. El nombre de Zaqueo significa puro y la historia nos dice, no, este nombre no es puro. Posiblemente por contexto bíblico y contexto literario, la vez que hemos leído la Biblia en cuanto a publicanos, no creo que sea un hombre puro, pero el significado de su nombre es puro. Acá vemos el primer encuentro, o el primer elemento, perdón, que revela la identidad de nuestro personaje.
su nombre. Sin embargo, Lucas nos da más detalles de su vida. Él nos muestra su cédula, su nombre, pero también su currículo laboral, al decirnos que era jefe de los publicanos. Jefe de los publicanos. Si usted ha estudiado su Biblia, ha escuchado un par de sermones, se dará cuenta que ser un publicano en los tiempos de Jesús no era tan cotizable a nivel social. De hecho, permítame dar un poco más de contexto cultural y después hacer una debida conexión con nuestra circunstancia. Nelson comenta que un publicano era un cobrador de impuestos y derechos aduaneros. Eso era un publicano. Primeramente como república y después como imperio. Roma particularmente extendía su dominio sobre los estados conquistados, los cuales pasaban a ser gobernados por procuradores romanos o por medio de dinastías indígenas, imponiendo obligaciones fiscales que debían ser administradas por oficiales designados para tal efecto. Al principio, por tanto, publicano fue un título honroso, no como se conoce según algunas historias bíblicas que son ciertas. Cabe destacar que al principio, el publicano era una persona honrada, quien se aplicaba a estos oficios de interés público al administrar el cobro de impuestos y derechos aduaneros. Los jefes de los publicanos solían nombrarse entre los caballeros de la sociedad romana. Y para el nombramiento, el Estado vendía a subasta el derecho oficial. Este quedaba obligado a entregar al gobierno de Roma, por cuanto se vendía por subasta el derecho oficial del nombramiento, una cantidad estipulada, pero el sistema muchas veces se prestaba para abusos. Aquí es donde cambia la historia de los publicanos. Se prestaba para abusos, el publicano podía obtener más de lo acordado y embolsarse el saldo. Naturalmente, los jefes necesitaban subordinados para poder dividir su origen en distritos más pequeños y a su vez estos subordinados buscaban empleados para la tarea ingrata de sacar directamente el dinero de los súbditos. Autores como Livio y Cicerón, figuras importantes de la antigua Roma, señalan que los publicanos habían adquirido mala fama en sus días a causa de los referidos abusos. Este grupo de personas se les tenía por inmundos ceremonialmente, según la cultura judía. Inclusive estaban excomulgados de las sinagogas y excluidos del trato normal con sus compatriotas. Eran considerados apátridas, traicioneros de la patria. Como consecuencia, fueron categorizados como pecadores. En Mateo capítulo 9, versículo 10 al 11, podemos ver esto. Cuando estando Jesús sentado a la mesa en la casa, hay aquí que muchos publicanos y pecadores, ¿no? Como se hace casi que una misma alusión a la misma persona, así que se mimetizan los términos. Un publicano era un pecador y un pecador era un publicano. Que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús, los publicanos y los pecadores y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Vean cómo los fariseos, los principales líderes de esa época, pensaban acerca de esta gente o de estas personas. En Lucas 3, 12 al 13 también se nos dice que viniendo también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, propio al contexto de la mala fama: no exijáis más de lo que está ordenado, porque eso era lo que particularmente hacía. La famosa declaración que hace Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 17, para aquellos que no escuchan y no se someten a la disciplina de la iglesia, involucra el término publicano en aquellos que a causa de su pecado no dan evidencia de arrepentimiento. Tenlo por publicano o tenlo por gentil y publicano, por pecador. Aún así, mis hermanos, Zaqueo no solo era publicano de oficio, era jefe de ellos. Es distinto. Era jefe. Es decir, el más malo de los malos, Zaqueo, jefe de los publicanos. Siendo honestos, un publicano para aquella época es como un agente que trabaja en un sistema de impuestos en el presente.
sin tema de impuestos en el presente, exigiendo más de lo que es debido, colocando sumas altas para beneficiarse a sí mismos a costa del perjuicio ajeno. De ahí que Lucas sea un tanto específico y nos sigue diciendo en cuanto a su estatus social, que era un hombre económicamente rico. Rico. Era un hombre rico, hacendado, acaudalado, opulento. Pero cabe destacar, mis hermanos, que había amasado su fortuna no trabajando honradamente. La riqueza, de hecho, en sí mismo, según el relato que vemos acá, no es mala, pero tampoco es buena. Es neutral. Es neutral. Es un beneficio que se obtiene por medio de un oficio, la riqueza. De hecho, la única forma en que se pueda tener mucho dinero, está la fórmula secreta, escuche bien, mucho dinero, dice John MacArthur, es trabajar mucho. ¿Estaba esperando una unidad de negocio nueva para este 2026? No, dice solamente trabajar mucho. Trabajar mucho. Sigue diciendo, el trabajo duro proporciona dignidad. Dignidad. Le permite usar sus habilidades y talentos humanos de un modo productivo y cuenta con la aprobación de Dios, este esfuerzo humano. A diferencia de los medios deshonestos, como el robo, de obtener riquezas. Zaqueo no era ese tipo de hombre que por su duro trabajo obtuvo lo que tenía. En términos concluyentes, Zaqueo sí era lo que la multitud decía acerca de él. Versículo 7 del capítulo 19, un hombre pecador. La parte contraria a la enseñanza que podríamos nosotros sacar de acá es que este hombre era considerado como pecador a causa de el oficio que ejercía, y obviamente el oficio no es malo, sino la forma en cómo ejercía su oficio. No obstante, mis hermanos, su carácter biográfico no termina ahí. A medida que vamos avanzando en la narrativa, percibimos más detalles esenciales. Lucas en el relato realiza un zoom importante en la intención de Zaqueo. Ahora bien, no es que podamos ver obviamente las intenciones de los hombres, pero podemos rastrear cuál fue en función de sus resoluciones y efectos la intención de este hombre. Versículo 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús, Zaqueo, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y se nos revela un zoom más acerca de la biografía de Zaqueo. Era un hombre que quería ver a Jesús, pero también era un hombre pequeño de estatura. ¿Qué detalles, no? Zaqueo, trabajo, jefe de publicanos, estatus social, rico, estatura pequeña, deseo ver a Jesús. Pero parece que eso no era un problema en sí mismo, ser pequeño, ya que se ve la disposición de Zaqueo por ver a Jesús. Acá el término procuraba ver quién era Jesús implica buscar, querer. Es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y vemos que la resolución de Herodes fue bastante fuerte, no fue cualquier cosa. Hizo lo humanamente posible para buscar al niño y matarlo. Igualmente lo vemos en Marcos 14:1, 2 días después de la Pascua, o era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas a Jesús por engaño para matarlo. Y después en el versículo 11 de Marcos capítulo 14, también se nos dice, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Son las mismas palabras que aparece en Lucas capítulo 19, versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Había una intención, una disposición honesta en ver quién era este hombre. Solamente cuando vemos que aparece la palabra Jericó en la Biblia,
Hay un registro consecuente solamente a la historia con Zaqueo, pero previamente a la historia con un hombre también que en otros contextos, en este caso libros de Evangelio, es llamado también como Bartimeo, el ciego Bartimeo. Acá en este relato no menciona el nombre, pero era el mismo ciego. Y solamente estos dos acontecimientos ocurren en Jericó. Solamente estos dos acontecimientos. Pero sigue diciendo el texto, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Esta multitud no se debía específicamente a que Jesús venía con esta multitud, sino que se debe a la entrada de Jesús en Jericó. Y por cuanto la fama de Jesús se había extendido a muchas partes de la región de Galilea y también de la región de Samaria y de la región de Jerusalén, estas personas estaban acá para verle, igualmente como lo fue con Zaqueo. Interesantemente es que se menciona la historia de Zaqueo y no la historia de otro hombre según esa multitud. Es la historia de Zaqueo. Este hombre era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol para verle porque había de pasar por allí. Y vemos la resolución de este hombre, específicamente un poco de biografía de él, el contexto también de la ciudad de Jericó y la intención que tenía para ver a Jesús. En últimas podríamos concluir que es Zaqueo quien busca a Jesús o que está interesado en Jesús o que desea ver a Jesús. Pero bueno, esa afirmación dista mucho de la realidad evangélica y teológica de toda la Sagrada Escritura. Porque vemos al final de esta historia que aquel que busca lo que se ha perdido es Jesús y no Zaqueo. Los hombres naturalmente no quieren ser buscados por Jesús. De hecho, ellos están muertos en sus delitos y pecados. Ellos no desean a Jesús. Ellos no aman a Jesús. Ellos no quieren ser transformados. El punto de inflexión en esta historia es la entrada de Jesús en Jericó y cómo esto genera salvación en la vida de un hombre. Ahora veamos en segundo lugar, mis hermanos, el encuentro con Zaqueo. Versículos 5 al versículo 7. El encuentro de Jesús con Zaqueo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Acá vemos por primera vez en toda la historia evangélica que Jesús se autoinvita a una casa. De hecho, el término fuerte que aparece en el versículo 5 es: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es un término que se coloca casi como condicionante en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, se nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, la misma palabra, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todo aquel que ha de pasar o entrar en el reino de Dios, previamente ha de pasar por muchas tribulaciones. Es necesario, dice el texto. Para ser un poco más claro, esta palabra también la utiliza Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 2, cuando dice: el que anhela obispado, buena hora desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La única forma de que un hombre pueda entrar en el ministerio es que sea irreprensible. Es una condición, es necesario. Se presenta la necesidad y por lo tanto debe cubrirse esa necesidad, debe ser irreprensible. Ahora, esta palabra también aparece un poco más fuerte en Juan capítulo 3, versículo 7, la historia de Jesús y Nicodemo, cuando se nos dice: no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. La única forma de que un hombre pueda entrar en el reino de Dios debe principalmente nacer de nuevo. Así como nadie entra en el reino de Dios sin antes previamente pasar por muchas tribulaciones, así como nadie entra en el ministerio sin previamente ser irreprensible,
Así como nadie entra en el reino de Dios, tal como dice Juan capítulo 3, versículo 7, sin haber nacido de nuevo, era necesario para Cristo estar en la casa de este hombre. Sumamente necesario. Esto se vincula, mis hermanos, más propiamente con la misión particular de Jesús. Con la misión de Jesús. Jesús hizo muchos milagros como confirmación a su obra. Sin embargo, vemos que el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo era salvar a los hombres. Salvarlos. Son las palabras que dice Juan en el capítulo 1, versículo 29. Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean cómo se relaciona con términos salvíficos la misión de Jesús. También lo vemos en Mateo capítulo 1, cuando se habla de Jesús será llamado Emmanuel porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero vea que el proceso inicia entrando y posando específicamente en la casa de Zaqueo. Es necesario que yo pose en tu casa, según el versículo 5. Entonces, versículo 6, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Tenemos una visión particular que se evidencia en la historia de Zaqueo. En primer lugar, la visión que tiene Lucas de Zaqueo. En segundo lugar, la visión que tiene la audiencia de Zaqueo. Era un hombre pecador. De hecho, es como una especie de escandalizarse. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero esto nos insiste y nos enseña una vez más que el ministerio de Jesús estaba particularmente rodeado de estas cosas. Él se sentaba con los publicanos y pecadores. Él conversaba con la mujer ramera. Él estaba y sanaba a los leprosos, a los hombres que no eran tan útiles socialmente. Y lo que vemos al final de la narrativa es que la misión de Jesús se repite a gritos en todo el Evangelio de Lucas y es también al mismo tiempo el corazón del Evangelio de Lucas. Este hombre se acerca a la casa de Zaqueo. Todos piensan que es un pecador, pero específicamente ese es el propósito por el cual Cristo vino. Ese es el principal propósito. Así que vemos en segundo lugar un encuentro particular con la vida de Zaqueo. Y ese encuentro se va en este caso acrecentando un poco más a medida que vamos desarrollando la historia. Ahora, a partir del versículo 8 al versículo 10, mis hermanos, vemos la salvación ya de Zaqueo. Vemos su biografía, vemos la primera conversación y cómo este hombre posa en la casa de Zaqueo. Y después vemos en el versículo 8 al versículo 10 la salvación más particularmente de Zaqueo. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo devuelvo cuadruplicado. John MacArthur comenta, la decisión voluntaria que vemos acá, en este verso, para hacer restitución era prueba de que efectivamente había ocurrido una transformación genuina en el corazón de este hombre. No era cualquier cosa. Había ocurrido previamente una transformación porque los publicanos eran, en últimas, asalariados, deseosos de ganar mucho a costa del perjuicio ajeno. O sea, aquí pasó algo. Aquí no pasó cualquier cosa. Y ahí que se habla en términos de conversión, la acción que hizo este hombre en cuanto a sus bienes. De hecho, se dice que era el fruto, más no la condición de la salvación de este hombre, lo que estaba haciendo. Ahora, cabe destacar, mis hermanos, que esta historia termina confirmando lo que el mismo Señor Jesucristo dice en capítulos anteriores. Acompáñame, por favor, a el capítulo 18, versículo 18.
18:18. Y dentro de la historia, del capítulo 18, vemos que también había otra historia, la historia del fariseo y el publicano. Vean cómo estos hombres eran despreciables, por cuanto se justificaban a sí mismos delante de Dios a causa de las muchas cosas que estos hombres hacían. Lo vemos en el versículo 18, del capítulo 18, la historia de otro hombre principal e importante en la ciudad antes de entrar en Jericó. Y este hombre es el joven rico, ¿cierto? Otra conexión más con las posesiones. Este hombre le dice, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Jesús le dice, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Sin embargo, Jesús va más allá y le dice en el versículo 22, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Cómo podemos entonces explicar que posiblemente Zaqueo era un candidato importante para entrar en el reino de Dios si este hombre también era rico como el joven rico? ¿Cuán difícil? Porque es más fácil, dice Jesús, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pensamos, un joven rico, una persona con mucho dinero, difícilmente entra en el reino de los cielos, por lo tanto no le predicamos el evangelio. Quiero el evangelio a los pobres, que tienen un corazón más tierno, no tienen nada, ¿qué más pueden perder? Sin embargo, el corazón de este hombre estaba en las riquezas. Su Dios eran las riquezas, su ídolo eran las riquezas. Sin embargo, aunque esta realidad es bastante tétrica, es bastante aterradora, la esperanza que coloca Jesús en el versículo 27 es consoladora para cualquier corazón humano. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y vemos que lo que pasa en el capítulo 19 con la historia de Zaqueo es precisamente eso. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Al cual lo vemos en el versículo 8 de Zaqueo, específicamente da los bienes que tiene a los pobres y si en algo ha defraudado a alguno, se lo devuelve entonces cuadruplicado. Según la ley judía, una sanción equivalente a la quinta parte como restitución por dinero había con medios fraudulentos. Eso lo vemos en Levítico capítulo 6, versículo 5, o en Números capítulo 5, versículo 6 al 7. De modo que Zaqueo hizo más de lo que se estaba exigiendo por ley. Él justamente podía haber entregado lo que la ley demandaba de él. Sin embargo, vemos acá que él da más de lo que exigía la ley de Dios. La ley requería una restitución cuádruple solo en casos de robo de un animal para matarlo, según Éxodo capítulo 22, versículo 1. Si se encontraba con vida el animal, se requería la restitución doble. Pero aquí vemos que Zaqueo, mis hermanos, juzgó por sí mismo con severidad su propio delito y reconoció que era tan culpable como el ladrón más ordinario de la época. Él no rebajó los estándares. Él, en función de lo que hizo, se juzgó a sí mismo y dio más de lo que tenía, o posiblemente dio todo lo que tenía. Ahora, qué bueno fue Zaqueo. Qué bondadoso fue Zaqueo. Bueno, hay que darlo todo, porque gran parte de cómo obtuve toda esta riqueza fue obtenida por medios fraudulentos.
El compromiso le salió bastante caro. Si hubiese sido un poco más dado a la normalidad del asunto, eso no hubiese pasado, pero por encima de esto, dio la mitad de sus bienes a los pobres. No obstante, mis hermanos, Zaqueo había acabado de encontrar una riqueza mucho mayor, por lo cual no le importó esta riqueza mucho menor. Lo que me encanta de la historia es que el punto de inflexión para que esto pase es el encuentro de Zaqueo con Jesús. De ahí que hagamos un fuerte énfasis en Cristo en la casa y cómo Cristo entrando en la casa condiciona todo lo que pasa en esa casa. No es un asunto que va directamente al corazón, porque el problema no es la circunstancia, es el corazón del hombre. Es su pecado, es su relación con su Dios, con su Creador. Y acá vemos que estando persuadido Zaqueo de quién era delante de este Jesús y cómo su alma estaba siendo rescatada, entrega todo lo que tiene como una evidencia palpable de su conversión a Dios. Y que pensemos también, mis hermanos, que la conversión tiene manos y pies, se hace evidente a los ojos de los hombres. No es solamente un cambio de título, soy cristiano y sigo haciendo lo que yo quiero. No, hay una codificación que se cambia en la mente. Ya no sigo haciendo las cosas que antes hacía, más bien prosigo hacia la meta, en este caso, parecerme más al Señor Jesús, quien más particularmente entregó y se dio a sí mismo, dejando su cielo de gloria, humillándose hasta lo sumo para que hombres pecadores sean beneficiados. Y vemos que Zaqueo reconoce su culpa, y vemos que Zaqueo restituye todo lo malo que había hecho, como una consecuencia lógica de haber sido salvado por Cristo. Y ese es el lenguaje del Nuevo Testamento. La vida cristiana, mis hermanos, no solamente consiste en dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno, correr hacia lo bueno. No es quedarnos en pausa, pasivos, esperando que las cosas pasen por ósmosis. No, yo tengo una responsabilidad delante de este Señor a quien le debo toda mi vida y por lo tanto es el Salvador de mi alma. Y no solamente es Salvador de mi alma, sino que también es Señor de mi alma. Él gobierna mi alma, gobierna mis afectos, mis pensamientos, todo lo que soy. Y ahí que todo lo que hagamos sea como respuesta a lo que Él hizo principalmente por nosotros. Por ejemplo, en el libro de los Efesios se nos habla de los hombres que roban. Dice Pablo, el que hurtaba no hurte más, sino que trabajando ayude a aquellos que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice en el mismo contexto, sino toda aquella palabra que sea de edificación a aquellos que nos escuchan. También dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, sino que sigue también la justicia, el amor, la paz, con los que con corazón sincero invocan al Señor. De esta forma, nosotros podríamos cotejar más detalladamente la conversión genuina que experimentó Zaqueo frente al encuentro con el Señor Jesucristo. Acá vemos, versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, no, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acá vemos el corazón mismo de todo el Evangelio de Lucas. Más allá de simplemente presentar información y datos exhaustivos de hechos históricos, es más bien presentar bien la verdad, qué es Cristo, quién es y qué hace. Eso es lo que vemos en toda la Biblia. Se nos presenta a Cristo. ¿Quién es Cristo y qué hace este Cristo?
Cristo, como se conoce en teología sistemática, cristología, el estudio de Cristo, pero también vemos la otra parte de la teología, la soteriología, lo que hace Cristo por su pueblo. En esta porción de la Biblia nos damos cuenta que el corazón mismo del Evangelio de Lucas es quién es Jesús, pero más particularmente qué hace Jesús o cuál fue la misión de Jesús. Según Lucas, este Jesús es el Hijo del Hombre, pero Él ha venido especialmente para salvar, especialmente a salvar lo que se había perdido. Por ejemplo, Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32 nos enseña, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es un texto que también se levanta en el Evangelio de Lucas y tiene el mismo propósito. Yo he venido a sanar a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas 15, versículo 4 al 7, también se nos enseña de esa oveja perdida. En forma de pregunta se inicia o se desarrolla la narrativa de la siguiente forma. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, dice el relato, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que sí, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. En ese mismo contexto está la historia de el hijo pródigo, el hombre que había agarrado la herencia que le había dejado su padre y la gastó en inmoralidades y porquerías. Pero este hombre convicto de su pecado, se arrepiente de ese pecado, confiesa su pecado al cielo, confiesa su pecado a su padre, y lo que hace el padre no es rechazarlo, excluirlo de la sociedad, sino más bien hacer una fiesta de regocijo. Porque le decía a su hermano mayor, tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vean el fuerte énfasis que se desarrolla en la historia de Lucas en cuanto a la misión de Jesús y que termina particularmente desembocándose como parte de su misión en el encuentro que tuvo con Zaqueo en Lucas capítulo 19. Mis hermanos, ese es el gran propósito de Dios. Dice Pablo en primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O que dice también en el capítulo 4, versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dice Pablo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En esta historia vemos una expresión de la misión de Cristo para con los hombres que son su pueblo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y esta salvación ha traído repercusiones prácticas y evidentes o palpables en la vida de quien descansa esta salvación. Es un texto precioso para darnos a entender que todo aquel hombre que tiene un encuentro con Jesús termina siendo la misma persona. Es el mismo hombre. Es como Rodolfo de Augsburgo. Yo no soy ese hombre que antes conocisteis. Es imposible ver a Cristo y al mismo tiempo no ver nuestras imperfecciones. Es imposible no ver a Cristo y ser al mismo tiempo transformados a la imagen de Jesús. Y es nuestra oración, Señor, haznos como Jesús. El problema es que no conocemos a Jesús. No lo conocemos. No conocemos quién es. Conocemos el Evangelio, su obra, su poder, su gloria. Pero íntimamente muchas veces
no lo conocemos como deberíamos conocerlo. Este hombre tuvo un encuentro personal con Cristo. Cristo posa en la casa y este hombre deja de ser el mismo. Deja de ser el mismo. Mi hermano amado, ¿eres tú la misma persona? Yo te puedo preguntar, ¿has tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Quién eres en función de eso? ¿O a partir de eso? ¿Sigues siendo la misma persona? Dios por pura gracia nos salva, Dios por pura gracia nos preserva. La fe es un don de Dios, pero las obras de fe fueron también preparadas por este Dios para que nosotros anduviésemos en esas obras de fe. ¿Procuras tú ver a Jesús o deseas tú a Jesús? Como procuraba este hombre siendo pequeño, ¿no fue esto un impedimento para ver a Jesús? Lo cierto es que en nuestra vida pasada no deseábamos ver a Jesús. Y ahí que a lo largo y ancho de la Biblia se nos enseña que aquel que busca al hombre no es el hombre, sino Jesús, en este caso Cristo. El que inicia la relación, el que condesciende a acercarnos a nosotros es Jesús y no nosotros. Si fuese por nosotros, estuviésemos todavía en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Cristo que se acerca, podemos relacionarnos con Él. Mis hermanos, podemos amar a Dios, tal como dice Juan, porque Él nos amó a nosotros primero. Podemos relacionarnos con Dios, podemos acercarnos a Dios y podemos mostrar frutos de esa relación con Dios por cuanto Él inició una relación con nosotros. Es el punto de partida y lo que le da sentido a toda nuestra fe cristiana, el Dios que se acerca, que condesciende a nuestra vida y termina cambiando todo en nuestra vida. Y que yo te invito a pensar una vez más. ¿Procuras ver a Jesús? ¿Permaneces en Jesús? Este Jesús que ha entrado particularmente en tu casa, en tu corazón, en lo más íntimo de las paredes de tu cuarto, ha generado algún tipo de cambio en tu vida. Porque no es simplemente venir a la iglesia, es simplemente eso. De hecho, el joven rico hacía esas cosas. Él cumplía los mandamientos, pero le faltaba algo. Su corazón estaba en el hacer, mas no en aquel que nos capacita para que hagamos esas cosas con transparencia y con un corazón íntegro y vinculado a la persona de Dios. Este mundo juzga a los hombres en función de sus desempeños. Una de las cosas que les mencionaba a los hermanos en la clase de discipulado inicial es que según la teología de este mundo, primero está el desempeño y después está el veredicto. Primero el desempeño, luego el veredicto. ¿Qué significa esto? Bueno, que somos aceptados en la sociedad según nuestro estatus social, según nuestra posición económica, según nuestra fama, según nuestra familia, según dónde vivimos, según nuestras relaciones públicas, según nuestro trabajo. Somos importantes por las cosas que tenemos. Por eso somos importantes y somos útiles en la sociedad por esas cosas que tenemos. Y somos validados en la sociedad por esas cosas que tenemos. De ahí que el veredicto sea la consecuencia de tienes cosas, eres validado. Pero también esto se extrapola a asuntos religiosos. Tienes que hacer muchas cosas para poder ganar entonces tu salvación. Mucho desempeño. Tienes que ir a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles. Antes yo iba todos los días. Tienes que leer tu Biblia, sí o sí, sin faltar. Y si faltas, ¡ay! Cuidado.
Tienes que ir a los cultos de oración. Tienes que predicar el Evangelio. Y era tanta la carga impositiva de hacer cosas que cuando no lo hacías te sentías inmundo e incluso propenso a perder tu salvación. Primero el desempeño y luego el veredicto. Salvación por obras. Dios te ha de aceptar conforme a las obras que hayas hecho. Pero según la teología divina, mis hermanos, primero está el veredicto y después el desempeño. Interesantemente, esa es la forma y la economía del Evangelio. Dios no busca a personas robustas, Dios no busca a personas llenas de mucho conocimiento, Dios no busca a personas moralmente buenas en la sociedad. No son los candidatos de primera categoría en el reino de los cielos. De hecho, son los últimos, según Jesús, según el Evangelio de Lucas. Los justos, los que no tienen necesidad de médico. Son los publicanos, son los pecadores, son las rameras, son los malos. Son los hombres que no tenían nada que ofrecer. La pregunta es, ¿qué tienes que ofrecerle a Dios? ¿O qué tienes para ofrecerle a Dios? Nada, nada. Nada más que tu pecado. Pero este Dios que es misericordioso y bondadoso, no tomando en cuenta o pasando por altos nuestros pecados, en Cristo nos justifica y nos acerca en relación con su Padre. Sabemos que Zaqueo, convicto de pecado por su oficio y también por lo que había hecho, decidió entregarlo todo. Pero no fue por eso que Cristo lo llamó. No fue por eso. Entiéndase que el verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue Cristo quien inició la relación. El término para perdido en el original es una persona literalmente destruida. Destruida, sin nada que ofrecer. Es una persona inútil. Es una persona que está pronto a perecer. O, en últimas, como dice más coloquialmente el término, muerto o morir. Es una persona destruida. Bueno, ese tipo de personas fue la que vino a buscar Cristo. A las personas perdidas, a las personas destruidas, a las personas muertas, a las personas que no tenían nada que ofrecer. Ese es el corazón del Evangelio de Lucas, donde aquel que tenía todo, entrega todo lo que tenía para salvar a aquellos que no tenían nada. Como hermano, no tienes nada que ofrecer. Ya nuestro Señor lo hizo todo. Lo hizo todo. La obra de salvación es completamente de Dios. Dice David en el Salmo capítulo 3, versículo 8, la salvación es de Jehová. La salvación de punta a punta es de Jehová. El hecho de que podamos creer en Dios se debe a Dios. El hecho de que podamos relacionarnos con Él se debe a sus méritos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados en Cristo y por lo tanto hacemos obras propias de santificación a causa de la justificación. Zaqueo, con un corazón agradecido a causa de la obra de Cristo en su alma, entregó todo lo que tenía porque eso no representaba nada para él, más que aquello que estaba obteniendo en sus manos. Cristo ha venido a salvar lo que se había perdido. Eso nos incluye. Esa realidad debería siempre informar nuestras mentes para mantenernos delante de su presencia con un espíritu humilde y solemne. Que el hecho de que no tenía nada que ofrecer y aún así Dios me salvó, debería condicionar mi acercamiento a Él para ser más agradecido, para servir más en su reino, pero no para ser aceptado, no para ser validado por Dios. No,
Él me aceptó no teniendo nada. Pero no me aceptó por lo que tenía, me aceptó por los méritos de Jesús. Así que pensemos en eso, mis hermanos, y abracemos esto. Para aquellos que nos visitan, que efectivamente están perdidos, aquellos que son saqueo, acá, Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, incluyéndote. Este Jesús, quien se humilló hasta lo sumo, es el pasaporte infalible para que puedas relacionarte con este Dios. Sin Jesús no hay relación con Dios. Hay una distancia enorme entre el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, quien exige justicia perfecta para los hombres. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, maldito el hombre que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y ciertamente, por tu pecado jamás vas a poder agradar a Dios por medio de tus obras. Y hay que Cristo sea necesario, versículo 3 del capítulo 3 del libro de Gálatas, Cristo nos redimió de esa maldición, hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldito, Cristo tomó tu lugar. Y la única forma de que puedas gozar de los beneficios de Cristo es entregándote a Cristo. No pases por alto el llamado que Dios te hace en su palabra para que vengas a Él en arrepentimiento. Voy a hacer este el último llamado. No lo sabes. Tu soberanía es limitada. No sabes qué puede pasar más tarde o mañana. Podemos hacer planes, pero Dios puede frustrar esos planes. Que tu alma esté segura en aquello que es inamovible, que es inmutable, que es Cristo y ofrece una salvación tan grande para los hombres, que esa salvación jamás les será quitada. Oh, por favor, entrégate a Cristo. Y bendice a aquel hombre que, no teniendo por qué morir en una cruz, murió en una cruz para salvar lo que se había perdido, más particularmente a los pecadores. Vamos a orar. Bendito Padre, soberano y celestial, bendecimos tu nombre por cuanto te has acercado a nosotros en Cristo, por cuanto has iniciado una relación con nosotros en Cristo, por cuanto preservas nuestra fe a causa de la intercesión de Cristo por nosotros. Tal como dice Jesús a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no mengue. Permanecemos por la constante intercesión de Jesús a favor nuestro. Queremos pasar por alto esas realidades eternas y queremos que nuestros corazones, influidos por la salvación tan grande que has logrado en nuestras vidas, termine generando en nosotros una salvación exteriorizada que se haga evidente. Tú eres el punto de partida, Señor. En tu nombre nosotros estamos más que agradecidos. Yo te ruego por mis hermanos, también por mi propia alma, para que no perdamos de vista a Jesús en el ejercicio de nuestras labores, en el ejercicio de nuestra fe. Que no perdamos de vista el iniciador de nuestra relación, aquel que inició un discipulado en nuestros corazones. Es Cristo. Padre, por favor, ayúdanos, te lo ruego, a que este Cristo, quien posa en nuestros corazones, quien se acerca y quien genera también cambios y transformaciones, termine siendo la causa de nuestro servicio y de nuestra entrega. Padre, gracias por acercarte. Gracias por buscarnos. Gracias por salvarnos. Estábamos perdidos. No había escapatoria, según nuestra propia sabiduría. Pero a ti te plació, por pura gracia, escogernos y salvarnos. Yo te pido que tu palabra traiga salvación a los hombres que se acercan hoy a la iglesia, no con el propósito de exponerse a tu palabra y ser transformados por ella, sino simplemente con el mero hecho de cumplir una responsabilidad más. Insisto, Señor, es imposible que nos presentemos delante de ti y no ser transformados y cambiados. Tú has dejado una huella y esa huella es profunda. Capacítanos en torno a tu obra.
Que tu palabra sea glorificada en todo. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.